Quedamos advertidos. Totalmente. Vamos a darle los buenos días. Nos visita nuevamente la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elvia Pereira. Lógicamente, el detonante de esta charla no es un pretexto feliz, tiene que ver con la tragedia ocurrida en Maldonado. Pero bien vale hablar, Elvia, de todos los protocolos y el diverso accionar que realizan los maestros en todo el país frente a situaciones donde los menores se presentan como vulnerables y como víctimas de agresiones. Bienvenida, Elvia, ¿cómo te va? Muchas gracias, buenos días. Buen día una vez más aquí. Y sí, como tú bien dices, con un tema muy doloroso que nos dolió mucho, no solo al magisterio uruguayo, a toda la sociedad uruguaya. Esto fue muy conversado, muy debatido, intercambiado en los últimos días desde la desaparición del chiquito. Y esto lleva a lo que tú mencionas, y es cuánto recibimos los maestros, cuántos niños recibimos los maestros en estado de vulnerabilidad diariamente en las escuelas. ¿Cuántos? ¿Cuánto podemos hacer? Y si es un protocolo lo necesario para la protección de estos niños. Digo, son temas que hay que profundizarlos, y no solamente cuando las cosas pasan, sino que debe hacerse algo sistemático para la protección, que no solamente esté centrado en la institución escuela, sino que tiene que haber una interrelación entre otro tipo de institucionalidad que haga que los menores tengan protegidos sus derechos. Claro, pero además también, más allá de los protocolos que decía, pueden ser útiles o no, si no son acompañados de otro tipo de medidas, está el tema también del rol de la maestra o del maestro, qué tan capacitados están para detectar una situación de esas, y en caso de que la detecten también, ¿en qué posición queda? Porque ¿a quién se recurre? Llamo a la casa, donde son precisamente los que generen esa instancia de violencia, ese maltrato para el niño. ¿Cuál es el paso siguiente a la detección de un inconveniente de esas características? Si tú me permites, yo iría al paso anterior. El siguiente, una vez que se detecta, está establecido, hay un protocolo, hay un mapa de ruta que los maestros conocemos. Pero yo me quiero referir al paso anterior. ¿A qué me refiero con esto? A la comunicación tan necesaria del vínculo establecido entre la institución escuela y la institución familia. Esto se da prácticamente en todas las escuelas cuando el niño es muy pequeño. Cuando es de preescolar, de inicial, el niño ingresa y hay un contacto más que permanente, por esto de que es la primera vez que se separa de la familia siente que va a dejar su chiquito en manos de un desconocido. Sí, hasta capaz que está el tema de comunicación, un preescolar no está del todo capacitado para contar algunas cosas también. Ningún menor. Ajá. Ningún menor está. Si nos referimos a estos temas tan delicados, yo hablaba, ¿no? Para contextualizar esa ida y vuelta constante. Ahí está. ¿Qué pasa después cuando el niño ya es escolarizado, ya está en la institución, en una institución conocida, y comienza el pasaje año a año? Esa comunicación debe seguir existiendo. Las variaciones que se dan entre los vínculos entre adultos, los cambios en las familias, sean los cambios que sean. Los adultos vivimos diariamente situaciones que a veces dejamos por fuera a los niños, o intentamos dejarlos por fuera de situaciones de adultos. Y en realidad el niño lo vive, lo siente y lo manifiesta. ¿Y dónde lo va a manifestar? Claro. En aquellos lugares donde se siente contenido y protegido. Y allí está diariamente el maestro. Ahora, el maestro está dentro de su rol. Hace un ratito escuchaba un comentario de ustedes, con 20 o 25 niños o 30 en el mejor de los casos. ¿Está el maestro? ¿Tiene las herramientas necesarias como para esa contención que se espera del maestro en casos tan extremos como los que hemos vivido y lamentado en las últimas horas? ¿Las tiene? Y no las tenemos. Y no sé si deberíamos tenerlas. Sí, como contención, como protección y como amor, pero no las tenemos. Me parece que no es siga
el manual que le diga siga por acá, el día después haga esto, el día después. Ahora, que sí es cierto que el maestro cuando detecta o se da cuenta de conductas diferentes, de cambios de conductas en los niños, se acerca a la familia, conversa con la familia, conversa con el maestro del año anterior, porque fíjense que estamos en abril. Ahora, Elvia, el mundo va evolucionando, lamentablemente, en este caso hacia un lugar que por supuesto que nadie quiere, pero es la realidad que nos toca vivir. En ese sentido, ¿no es momento de que, por ejemplo, cuando se forma un maestro, y bueno, haya una capacitación, por más que me decía, no es nuestro rol, bueno, pero el mundo lamentablemente nos está yendo ahí y taparlo tampoco nos va a ayudar? No, cuando me refiero a No sé no si me es nuestro, sí, te creo que sí, porque además ya lo he leído en muchísimos lados y lo hemos sentido desde muchísimos lugares. No es rehuir a responsabilidades, porque de hecho el maestro jamás rehuye de sus responsabilidades. Y cuando hay un niño que presenta, sea cual sea la conducta que presenta el niño, porque hoy estamos hablando de este tipo de situaciones, pero hay otras. Hay otros cambios de conductas en la violencia del niño, en la retracción, un niño muy tímido, un niño que de pronto se manejaba y se conducía de determinada manera y ahora se retrae y no juega. La misma alimentación, porque hace un momento muy bien señalaba el compañero el tema de que otro personal de la escuela está involucrado, además del maestro. Y a veces nos olvidamos que los funcionarios también tienen que ver. Entonces, aquel que le sirve la comida, que le prepara la comida, aquel que está al lado en aquellos lugares donde el niño almuerza o merienda en la escuela, donde ¿qué pasa que no quiere comer? ¿Qué pasa con el dolorcito sistemático y reiterativo que te dice el niño? Me duele el estómago, y te lo dice hoy, y te lo dice mañana, y te lo dice pasado. Algo está diciendo ese niño. Entonces, ¿qué hace el maestro? Informa a su referente. Mira, hoy tuvo tal actitud. Mira, estoy observando que reitera la actitud del dolorcito de panza, como te dicen ellos. Maestra, me duele la panza, pero te duele varios días la panza. Entonces, mira, está pasando esta conducta, estoy observando. Y bueno, y es la alerta que puede el maestro intervenir. Ahora, hay otros que la verdad y sinceramente no te das cuenta. No te das cuenta. Como por ejemplo, convengamos, son muchos niños. En una clase son muchos niños. A veces no nos damos cuenta nosotros mismos como papás que nuestros hijos están viviendo determinada situación, bullying, por ejemplo. Y nosotros padres no siempre nos damos cuenta, porque no se manifiesta, porque no lo dice. El niño que es más retraído es el que más debería llamarnos la atención. A los padres es el que más debería. A veces tenemos más de un hijo y decimos aquel que se porta bien, aquel que siempre tiene las respuestas adecuadas, aquel que junta los juguetes, aquel que lleva un orden. En la clase nos pasa lo mismo, solo que en vez de tener 2, 3, 4 hijos, tenemos 20, 30. 25 en el mejor de los casos. Entonces, sí observamos conductas, sí señalamos las conductas. Sí, como dices tú o ustedes, deberíamos tener algún elemento más en nuestra formación que nos dé herramientas para decir cómo actuamos frente a la violencia, cómo actuamos frente a las manifestaciones de violencia que tienen los niños. Sí, es cierto que deberíamos tenerlas. Y que la verdad que carecemos. Elvia, en este caso y en muchos otros, aunque este caso tuvo un final trágico y otros quizás, bueno, haya que reparar, digamos, pero seguir adelante, también hay otro capítulo que tiene que ver con los docentes y funcionarios, que es el día después. Exacto. Es decir, cuando hay que volver a las clases, volver a retomar la actividad, tratar de seguir desarrollando un plan de estudios, convivencia. En ese sentido,
¿también falta esa preparación para seguir reparando después de un hecho de estas características? Bueno, yo creo que el día después de situaciones que no suceden tanto en el ámbito escolar como personal, son tránsitos que cada persona lo hace y lo va a transitar, lo va a caminar de la mejor manera. ¿Qué nos pasa a nosotros en primaria en estos casos, en estas situaciones? Primaria llama a una jornada de reflexión en el día de ayer. Nos sumamos a esa jornada de reflexión. Sí, porque entendemos que el día después, no solo para la compañera maestra que estuvo en ese momento. ¿La federación se comunicó con la maestra o alguna maestra de la escuela? Sí, desde el primer momento con la contacto Asociación de Maestros de Maldonado. de Maldonado. Sí, estuvieron allí los compañeros presentes hasta el día de ayer en la jornada de reflexión, acompañando en todo momento, Pero hablábamos del día después. ¿Qué pasa con el día después? De ese grupo de alumnos, de ese grupo de docentes, de ese grupo de funcionarios, de ese grupo de padres, de otros chicos de la misma escuela. De ese grupo de niños. De ese grupo de niños. ¿Qué pasa con ese grupo de niños que van a llegar hoy a la clase? Estaba en quinto, o sea que tiene una escolaridad en la escuela que crea vínculos, ¿no? Pero además, ayer escuchaba distintas notas a los padres de los niños y decían, el grupo de niños a través del WhatsApp ya sabían todos lo que estaba pasando. Sí, por supuesto. Entonces, hoy en día, quizás en otro momento en que la comunicación... No, es imposible ocultarla. Por eso digo, no era tan globalizada como hoy, se podía buscar otras maneras, pero hoy en día saben todo momento, en todo. Por eso te digo, cuando a veces los adultos queremos o nos parece que los niños los dejamos fuera de alguna situación, los niños no están afuera. Los niños no están fuera de las situaciones que nos pasan en casa, no están. Pero quería decir algo con respecto al día después. Primaria hace un tiempo tiene equipos de escuelas disfrutables, que así se denomina, que tienen el cometido de acompañar situaciones de vulnerabilidad en algunas escuelas. En Maldonado hay un equipo funcionando, un equipo de psicólogos, asistentes sociales funcionando. ¿Cuál es el inconveniente que se tiene? Que de hecho ayer esta jornada de reflexión la llevaron adelante compañeras que integran ese equipo. ¿Cuál es el inconveniente hoy? Es insuficiente. Es insuficiente. No son para atender niños, no son para hacer, terapia, en el caso necesario, individual, exacto, no lo son. Pero sí para atender situaciones que ya ha pasado en casos en que hubo maestros golpeados, la institución estaba involucrada, entonces también intervinieron, casos de fallecimiento por otras causas, también estuvieron. Y ayer el equipo disfrutable de Maldonado también estuvo interviniendo en esta situación, porque el día después existe, el día después es hoy. Claro. Entonces, esto va a pasar en la sociedad, nos va a pasar porque las cosas suceden muy rápido. Ahora, el llamado debería ser, sigamos reflexionando sobre los menores y la protección de los menores, desde todos los lugares, también del magisterio. Y reaccionando también. Claro. Yo, cuando tenía 10 años, me iba solo de la escuela a mi casa. Yo iba a la escuela número 1 de España, en 18 y Polié, y me iba solo, caminando a la escuadra, con unos cuantos compañeros del barrio que... Era muy común. Desde cuarto, haciendo memoria, desde cuarto de escuelas, me volvía solo, iba y venía solo. Era otro Uruguay, tal vez, me dirán, 36 años, 31 años después, 38. De todas maneras, hoy en día todos pasamos por alguna escuela, pública o privada. Vemos mucha gente, pero también vemos niños, vemos adultos responsables, pero también vemos niños irse solos. Y acá se puso sobre la mesa el tapete del protocolo para retirar niños que estaban autorizados o no. En este caso, había una autorización mediante de una persona que frecuentaba de manera muy seguida la escuela, incluso hasta participando en reuniones de padres, estaba debidamente autorizado. Sí, era un adulto referente a los ojos de las autoridades. No se avisó el cambio en la escuela después de la sugerencia que una psicóloga habría hecho a la madre. Ahora, también es una cuestión compleja de controlar,
con quién, quiénes, y no debería recaer exclusivamente en la maestra responsable, o si hablamos de una persona que ejerce un rol administrativo, una sola persona, ver cómo y con quién se van cientos de niños de un centro de estudio. Tú dices que cuando eras pequeño Sí. ibas y venías. Hoy También debe haber muchos, pero por los eso niños, los vemos. muchos niños van y vienen solos. Hoy en Montevideo subís a un ómnibus y Está lleno ves de escolares claro. solos Pero que por eso viajan en los ómnibus. es un Por protocolo supuesto medio que no con- es responsabilidad del maestro, Ahí está. pero sí vemos maestros, sí vemos y sabemos de compañeros que van con el grupo de niños hasta la parada del ómnibus, esperan en la parada del ómnibus que pase el ómnibus que los niños van a subir, los suben al ómnibus, los acompañan, y esa responsabilidad ¿dónde está? Y está en el maestro que la asume. Claro, en la manera de proceder de cada uno, pero no es que Claro, le diga, claro. claro. Pero acá también yo conozco casos de maestros que saben cuáles son los niños que se van solos, pero los que no controlan que se vayan con los adultos referentes que tienen los responsables. Es una tarea también compleja. Muy es una tarea compleja. muy compleja. Incluso para quienes llevan adelante el área administrativa de un centro de estudio, una secretaria, un portero o lo que sea. Es muy difícil de poder llevar adelante. Bueno, solo para puntualizar, la secretaria de la escuela tiene una tarea docente y Sí, son maestras. sí, llevan adelante, y porteros en las escuelas públicas no hay. No hay. Por lo cual sigue el maestro responsable del niño. Maestro, cuando digo maestro es en general, es el maestro personal docente, no el personal no docente. No debería serlo el responsable del personal no docente. Sí el docente, hasta que el niño se retira del centro escolar o alguien viene a retirarlo del centro escolar. Pasa muchas veces que son las 5 de la tarde, 5:30, 6 menos cuarto, y seguimos allí esperando al referente que venga a retirar porque alguna situación Se puede haber presentado, puntual se claro. puede haber presentado. Y allí está el maestro. Claro, y en todo caso aquí hay un tema que sí falló en esa cadena, que tuvo que ver con la comunicación en tiempo y forma de la familia a las autoridades, pero vale para todos nosotros como padres. Es decir, si hay cualquier modificación en la tenencia o en el reparto de roles del adulto responsable, lo primero que hay que hacer es comunicárselo. El cambio de la estructura de la familia. Exacto, Vos bueno, podés muchas hacer tu veces, vida exactamente. y tu pareja no. Algo muy simple que a veces no está en la cabeza de todos nosotros, y es el cambio de teléfono. El cambio Claro. de numeración en el teléfono. Sí. Ayer mismo una compañera me decía, el maestro tiene registrado el número de teléfono. Y muchas personas tienen ese hábito de cambiar de chip. Claro. Cambian el chip y utilizan un chip. Ahora, a las 2 semanas, al mes, no sé con qué frecuencia, vuelven a cambiarlo, pero la escuela no sabe. Claro, Si el chiquito se siente mal, se descompuso, porque no vamos a ir a casos extremos, algo simple y natural, está llorando y no Se lo podés cae y se calmar, se lastima. cayó, se lastimó. X. No tenés forma de forma de avisar. comunicarte y tenés en tu responsabilidad el resto de los otros 25 niños, que también son tu responsabilidad y los tenés que atender. Entonces, esa comunicación que se hace y se hace muy bien y se lleva adelante muy bien por parte de las familias. No es esto un señalamiento, sino que a veces hay cosas que hacemos naturalmente como familias, como padres, que no nos damos cuenta cuál sería el impacto, cuál es el impacto en una situación de comunicación, como dice él. Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, gracias por haber venido y reflexionar un poco con nosotros sobre este tema, ¿no? Gracias a ustedes y, como siempre, a las órdenes.